Los conceptos de distancia recorrida y desplazamiento pueden ser algo confusos, ya que en la vida cotidiana los usamos como si significaran lo mismo. Sin embargo, en física son dos magnitudes completamente distintas. En este vídeo te explico cuáles son sus diferencias y te enseño a calcularlas resolviendo un ejercicio típico de examen. Al lío. Antes de explicar la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida, tenemos que tener claro otro concepto, que es el concepto de posición. La posición es una magnitud cuyo símbolo es la X minúscula y se define como el lugar en el que se encuentra un cuerpo respecto al sistema de referencia. Un sistema de referencia es algo que utilizamos para referirnos a la posición de un cuerpo, algo que tomamos, valga la redundancia, como referencia. ¿Qué ocurre? Que en física necesitamos medir las cosas, necesitamos números. Entonces, a mí no me vale decir que algo está en la mesa o que está en Madrid. No me vale. Necesito medirlo. Entonces, necesitamos que la posición tenga un número. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo que hacemos es medir la distancia, en metros normalmente, que hay entre el cuerpo del que queremos saber su posición y el origen. ¿Qué es el origen? Pues el origen no es más que el punto en el que hemos situado el sistema de referencia. Si yo mido la distancia que hay entre un cuerpo y el sistema de referencia que yo he colocado, puedo decir que su posición vale pues, 8 metros, 3 metros, menos 5 metros, etc. ¿Por qué he dicho ahora un número negativo? Bien, pues porque la posición puede ser positiva o puede ser negativa e incluso puede ser cero. Vamos a verlo. Cuando un cuerpo está situado a la derecha del origen, es decir, donde tengo el sistema de referencia, su posición va a ser mayor que cero y va a ser igual a la distancia que hay entre el cuerpo y el sistema de referencia. Si está a la izquierda del origen, va a ser menor que cero. También va a ser igual a la distancia que hay entre el cuerpo y el origen, pero hay que ponerle un menos, porque está a la izquierda del origen. Es el criterio de signos que utilizamos en física. Y si está exactamente en el mismo punto que el origen, es decir, es un cuerpo que está justo en el sistema de referencia, pues entonces decimos que su posición es igual a cero. Vamos a verlo con un ejemplo. Si os fijáis aquí, en esta línea, hemos colocado aquí el 0, por tanto nuestro sistema de referencia lo hemos colocado ahí, porque es muy práctico colocar el sistema de referencia en el 0. Ahí está el origen. Entonces, si yo tengo un punto A o un cuerpo en el punto A y quiero indicar su posición, tendré que mirar cuánta distancia hay desde A hasta el origen. Y como vemos, hay 20 metros. Pero no me vale con poner 20 metros, tengo que fijarme dónde está A. En este caso, A está a la derecha del origen. Como está a la derecha, va a ser positivo. Y digo que la posición del punto A es igual a 20 metros. Pero fijaos lo que ocurre con el punto B. El punto B tiene una distancia al origen de 30 metros, pero se encuentra a la izquierda del origen. Entonces, como se encuentra a la izquierda del origen, cuando pongo su posición, pongo que esta es igual a menos 30 metros, no a 30 metros. De esa manera, con el signo, consigo saber si un cuerpo está a la izquierda del sistema de referencia, a la derecha o justo en él. En el caso de que yo quisiera indicar la posición del origen, la posición de O, pues diría que esta es igual a 0 metros, porque está justo situado en el sistema de referencia. Bien, pues una vez que hemos entendido el concepto de posición, podemos pasar ya al concepto de desplazamiento. El desplazamiento, cuyo símbolo es delta x, se define como la distancia, en metros también, en línea recta que hay entre la posición inicial de un cuerpo y su posición final. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el desplazamiento? Pues el desplazamiento va a ser igual siempre a la diferencia entre la posición final, a la que vamos a llamar xf, y la posición inicial, a la que vamos a llamar x sub 0. Es decir, al final el desplazamiento es una diferencia de posiciones, por eso hay que calcular la resta entre ambas posiciones, entre la final y la inicial. Obviamente el desplazamiento también va a tener un criterio de signos, ya que si la posición tenía un criterio de signos y el desplazamiento se calcula utilizando posiciones, pues va a tener un criterio de signos también. ¿Cuál es ese criterio? Pues muy sencillo. Vamos a decir que si el cuerpo se mueve hacia la derecha, no hacia la derecha de O, simplemente hacia la derecha, su desplazamiento va a ser positivo, va a ser mayor que cero. En cambio, si se mueve hacia la izquierda, su desplazamiento va a ser negativo. Obviamente, en caso de que no se moviera el cuerpo, su desplazamiento sería cero. Esto es bastante lógico. Pero vamos a ver un par de ejemplos utilizando los mismos puntos de antes, el A y el B, para que veamos que esto efectivamente se cumple. Imaginemos un caso 1 en el cual un cuerpo va desde el punto B hasta el punto A. Si os dais cuenta, el cuerpo se va a mover hacia la derecha. De B hasta A se mueve hacia la derecha. Entonces,
Calculamos el desplazamiento. El desplazamiento, recordamos, se calcula restándole a la posición final la posición inicial. Naturalmente, si el cuerpo acaba en A, su posición final será x sub A. Y si el cuerpo empezó en B, su posición inicial será xb. Entonces, sabiendo que xa son 20 metros, sustituyo, y que xb son menos 30 metros, sustituyo, veis que obtengo 20 menos menos 30, que eso es 20 más 30, y me sale 50 metros. Fijaos que me ha salido un número positivo. ¿Por qué me ha salido un número positivo? Porque un cuerpo que va de B hacia A se mueve hacia la derecha, y dijimos que cuando los cuerpos se mueven hacia la derecha, el desplazamiento es positivo. Por tanto, el resultado que he obtenido parece lógico. Vamos a ver un segundo caso. Muy parecido, pero realmente cambia bastante. En vez de ir un cuerpo de B hacia A, vamos a imaginarnos ahora un cuerpo que va de A hacia B. Y fijaos, la fórmula sigue siendo la misma, posición final menos posición inicial, pero claro, ahora el cuerpo termina en B, por tanto su posición final es xb, y el cuerpo empezó en A, por tanto su posición inicial es xa. Si sustituyo menos 30 menos 20, que es la posición inicial, menos 30 menos 20, me sale menos 50 metros. El número es el mismo, es 50, pero el signo no. ¿Por qué? El número es el mismo porque desplazarse de B a nivel numérico, es lo mismo que desplazarse de A a B, pero el signo cambia. ¿Por qué? Porque ahora he ido de A hacia B, es decir, he ido hacia la izquierda, y el desplazamiento me informa de que me he movido hacia la izquierda con ese signo menos. Por tanto, fijaos cómo la propia fórmula, si la aplicamos bien, ya en el resultado nos va a informar de si el cuerpo se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Y por último tenemos la distancia recorrida. La distancia recorrida, su símbolo es S minúscula y no es más que la longitud en metros total que recorre un cuerpo en un determinado desplazamiento. ¿Qué ocurre? Imaginaos que habéis salido a dar un paseo y alguien os pregunta, oye, ¿cuánto habéis recorrido? Nunca vas a dar un número negativo, da igual que hayas ido hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia donde hayas ido, nunca vas a dar un número negativo, porque una vez que has decidido caminar, sabes que vas a recorrer una distancia mayor de 0. Por tanto, la distancia recorrida no puede ser negativa y no puede ser 0, ya que se entiende que al final siempre te vas a mover. Si no te mueves, tu distancia recorrida es 0. Pero una vez que te empiezas a mover, tu distancia recorrida siempre va a ser mayor que 0. Y por eso, para calcularla, utilizamos el operador valor absoluto. Es cierto que la distancia recorrida depende del tipo de movimiento que hagamos, pero suponiendo que sea un movimiento rectilíneo, siempre vamos a poder calcularla como el valor absoluto del desplazamiento. Y te lo demuestro utilizando los dos ejemplos de antes. Volvemos al caso 1. El caso 1 era el cuerpo que se movía desde B hasta, si os acordáis, su desplazamiento era de 50 metros. Bien, pues si yo aplico la fórmula de la distancia recorrida, es decir, calculo el valor absoluto del desplazamiento, veréis lo que ocurre. El desplazamiento en el caso 1 me había dado 50 metros, es decir, que la distancia recorrida en el caso 1 va a ser igual al valor absoluto de 50. ¿Qué ocurre? Que el valor absoluto de un número positivo sigue siendo positivo. Por tanto, ¿qué distancia se recorrió en el caso 1? Pues 50 metros. En este caso coincide con el desplazamiento. Pero ahora vamos al caso 2. En el caso 2, el cuerpo iba desde el punto A hasta el punto B y como se movía hacia la izquierda, su desplazamiento era negativo. El mismo, 50, pero como es hacia la izquierda, menos 50, con signo menos. ¿Qué ocurre? Que al calcular aquí en el caso 2 la distancia recorrida, aplicando el operador valor absoluto, recordemos que el operador valor absoluto convierte los números negativos en positivos. Entonces, al hacer este cálculo vemos que también obtenemos 50 metros. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque tanto en el caso 1 como en el caso 2, la distancia recorrida es la misma, son 50 metros. Cuando utilizamos el desplazamiento nos salían signos distintos porque el desplazamiento, en función de si es hacia la derecha o hacia la izquierda, cambia de signo. Pero la distancia recorrida siempre es positiva. Por eso nos sale el mismo resultado tanto en el caso 1 como en el caso 2. Antes de hacer el ejercicio típico de examen, y como ha sido mucha información de golpe, vamos a hacer un pequeño resumen a modo de conclusiones. Hemos visto tres magnitudes distintas. Hemos visto la posición, el desplazamiento y la distancia recorrida, y ambas son claves para entender el movimiento de los cuerpos. El símbolo de cada uno, para la posición se utiliza la X minúscula, para el desplazamiento se utiliza delta de X minúscula y para la distancia recorrida se utiliza la S minúscula. Sin embargo, como podéis ver, dado que todos al final se refieren a distancias, la unidad en el Sistema Internacional de las tres magnitudes es la misma para los tres. Es el metro, que recordemos que su símbolo es la M minúscula. En cuanto a la fórmula de cada uno, bueno,
La posición no es que tenga fórmula, pero realmente se puede calcular midiendo la distancia que hay desde el cuerpo en cuestión del que queremos saber su posición hasta el origen O, que es donde está el sistema de referencia. Para calcular el desplazamiento de un cuerpo desde una posición a otra, tenemos que restarle a su posición final, que tendrá un valor, su posición inicial, que tendrá otro valor. Y para calcular la distancia recorrida, y esto solo me vale para movimientos rectilíneos, es decir, para movimientos que se producen siempre en línea recta, puedo calcular simplemente el valor absoluto del desplazamiento, que en caso de ser positivo saldrá lo mismo, pero en caso de ser negativo, este operador valor absoluto le cambiará el signo a positivo. Y, precisamente hablando de signos, la posición puede ser positiva o negativa. Recordemos, será positiva si el cuerpo está a la derecha del origen, será negativa si está a la izquierda del origen. Con el desplazamiento ocurre lo mismo, puede ser positivo o negativo, pero la razón cambia. El desplazamiento es positivo cuando el cuerpo se mueve hacia la derecha y es negativo cuando el cuerpo se mueve hacia la izquierda. Y por otro lado, o por último, la distancia recorrida siempre va a ser positiva, ya que no tiene sentido hablar de que se ha recorrido una distancia negativa. Y además este operador valor absoluto a nivel matemático es el que va a hacer que esto se cumpla siempre, que siempre sea positiva. Bueno, ahora sí vamos con ese ejercicio típico de examen. El ejercicio dice lo siguiente. Un cuerpo se ha movido desde un punto A, que está 10 metros a la derecha de una farola, hasta un punto B, que está 25 metros a la izquierda de esta. Y lo ha hecho en línea recta. Y nos dice el apartado A, indica la posición inicial y final del cuerpo. Bien, antes de hacer esto yo recomiendo siempre, y en general prácticamente en el 95, por no decir el 100% de los ejercicios de física, yo recomiendo siempre hacer un pequeño dibujo esquemático. Entonces vamos a representar la situación en una recta, vamos a colocar nuestro origen aquí, que va a ser el 0, y que en este caso claramente va a ser la farola, el sistema de referencia va a ser la farola y por tanto vamos a poner el origen ahí. Y vemos que tenemos pues un punto A 10 metros, vamos a hacer líneas de 10, 10, 20, 30 y también para la izquierda, menos 10, menos 20 y menos 30. Y ahora vamos a situar los puntos que nos piden. El punto A está 10 metros a la derecha de la farola. Recordad que la farola está aquí, porque es el origen, es el sistema de referencia. Entonces, ¿dónde va a estar A? Pues a 10 metros a la derecha del origen, A va a estar aquí. ¿Y dónde va a estar B? Pues si B está 25 metros a la izquierda de la farola, pues estará más o menos por aquí. Ahí podemos situar B y aquí estaría A. Y una vez que tenemos este esquema hecho, indicar la posición inicial y final del cuerpo es mucho más fácil. La posición inicial, x sub 0, va a ser la posición en A, ya que el cuerpo empezó en A. ¿Y cómo sé la posición en A? Pues simplemente me fijo cuál es su distancia al origen y a dónde y si está a la derecha o a la izquierda de este. Como está a la derecha y a 10 metros de él, su posición va a ser 10 metros. En cambio, ¿cuál va a ser la posición final? Pues la posición final va a ser la posición del punto B, que es el punto al que llegó el cuerpo. Y si nos fijamos, el punto B está situado a la izquierda del origen, por tanto su posición va a ser negativa. ¿Y a qué distancia está? Está a 25, por tanto su posición va a ser menos 25 metros. En el apartado B me pide calcular el desplazamiento que ha tenido el cuerpo. Y recordemos que el desplazamiento, delta x, se calculaba restándole a la posición final la posición inicial. Si ha ido de A a B, su posición final es xb. Y si empezó en A, su posición inicial es xa. xb vale menos 25 metros y xa vale 10 metros. Menos 25 menos 10 será menos 35 metros. Y aquí merece la pena pararse un segundo a interpretar este resultado. Si os fijáis, nos ha salido 35 metros, pero negativos. ¿Qué significa ese signo negativo cuando calculamos un desplazamiento? Que el cuerpo se ha movido hacia la izquierda. Vamos a comprobar si ese resultado tiene sentido. ¿Qué ha hecho el cuerpo? Decimos que el cuerpo ha ido de A a B. Pues efectivamente se ha movido hacia la izquierda. Nuestro resultado tiene sentido. Y finalmente, en el apartado C, nos pide calcular la distancia recorrida por el cuerpo. Como el cuerpo se ha movido en línea recta, podemos calcular la distancia recorrida como el valor absoluto del desplazamiento. El desplazamiento, recordemos, era de menos 35 metros y el valor absoluto de menos 35 metros será 35 metros, ya que el operador valor absoluto convierte
el número negativo en positivo. Naturalmente, un cuerpo que va de A a B habrá recorrido 35 metros, lo mismo que un cuerpo que va de B a A. ¿Qué es lo que cambia en ambos trayectos? El desplazamiento. En este caso, como va de A a B, es negativo. Si hubiera ido de B a A, sería también de 35 metros, pero positivo. La distancia recorrida en ambos casos se mantiene. Son siempre 35 metros, porque esta siempre es positiva. Si el vídeo te ha sido útil, dale like, deja tus dudas por aquí abajo en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo vídeo en el que te explicaré la diferencia que hay entre la velocidad media y la velocidad instantánea. Además, te dejo por aquí otro vídeo en el que te explico cómo cambiar de unidades utilizando factores de conversión. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.